Hola, querida familia, queridas amistades, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien, que el Señor me los tenga muy bendecidos, que es siempre mi deseo de que todos estén bien y que Dios los bendiga con lo terrenal, pero sobre todo lo espiritual, que es lo que necesitamos día a día. Le doy gracias por siempre ver estos videos, lo hago con mucho cariño para ustedes, que lleguemos a entender un poquito acerca de las escrituras y que busquemos de Dios todos los días y que estemos en comunión, que pensemos cada vez que comemos un plato de comida es porque Dios nos los ha dado. Hay personas en el mundo que no tienen ni un plato de comida para comer y están sin nada, pero a veces esas gentes conocen más a Dios que nosotros, que tenemos mucha bendición. Todo lo que tenemos nos ha sido dado porque Él tiene misericordia de nosotros y estamos aquí en ese país después de vivir en un país pobre, pero nuestros padres se esforzaron para estar acá y Dios les ayudó para que nosotros vivamos aquí en esta tierra más hay más frutos y hay más cosas donde nosotros hemos podido estudiar, ejercer una carrera y tener unos trabajos que ellos tal vez no pudieron por todo donde vivieron en el tiempo que nacieron. Gracias por siempre escuchar y espero que Dios habla en conocimientos a cada uno de ustedes y también a mí que me dé entendimiento para hablar acerca de sus escrituras. En el día de hoy les quería hablar acerca de un corazón endurecido. Un corazón endurecido es muy difícil de cambiar. Solo Dios puede hacerlo. Dios puede, pero también a veces no lo hace. Deja que el corazón se endurezca más. Y vamos a leer unos pasajes el día de hoy acerca de personas en el pasado que fueron duros de corazón pero Dios usa con su soberanía a las personas para llevar a cabo lo que él va a hacer en la vida de las personas. El día de hoy vamos a hablar de eso, de un corazón endurecido, y vamos a empezar con Proverbios 4:23, donde nos dice así: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eh, Cuando amamos a Dios, nuestras vidas producirán obras en obediencia hacia Dios. Es por el amor que ahora el creyente, la persona que llega a entender que necesitaba y que un Señor murió por nuestros pecados, ahora hace cosas para Dios por el amor y con corazón puro. Ah, ah, ¿Por qué hay que cuidar el corazón? Porque de ahí dice salen todas las emociones, sale todo lo impuro y lo puro. De lo que esté lleno tu corazón, de eso dice que habla la boca. Entonces, si tú tienes a Dios en tu corazón, vas a hablar de Dios y vas a bendecir y vas a tratar de buscar a Dios, pero si Dios no está en ti, pues vas a buscar lo impuro, las cosas que te gustan a ti, tu carne, porque cuando Dios no está en el corazón, lo espiritual no funciona, no hace efectos en nuestras vidas, pero cuando tu corazón es limpio, que Dios te lo purifica, porque cuando llegas a entender que eres pecador y llegas a entregarte a Dios, Él te cambia el corazón y empiezas a hacer cosas diferentes que los que hacías antes. En Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 8:2, donde dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Pues acá le está hablando al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y acá vemos como Dios quiere, por medio de lo que pasa en nuestras vidas, que nosotros guardemos sus ordenanzas y sus mandamientos y que lo amemos a Él, no importa el tiempo que estemos pasando, porque a veces cuando todo está bien, nosotros estamos contentos y decimos dar gracias por lo que tenemos, pero cuando vienen las dificultades, nosotros eh, nos olvidamos de que Dios también está allí obrando en nosotros, formando el carácter, formándonos de una manera u otra, Él nos tiene en la mano, aunque estemos pasando por dificultades muy difíciles. Eh,
Entonces acá podemos aplicar la enseñanza del pueblo de Israel en nosotros, que Dios prueba a los creyentes para saber si le aman. Él deja que el diablo haga con nosotros ciertas cosas y que nosotros nos esforcemos por medio de la palabra de Dios a agradarlo a Él, porque la palabra de Dios es la que te va instruyendo, lo que te va guiando, lo que te va diciendo qué es lo que debes de hacer para Dios. El amor a Dios se ve en tu vida transformada porque le amas y en tu obediencia a Él por el amor. Um, Aquí es donde podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, porque amar a Dios, porque Él nos amó, dice la Escritura, Él nos amó primero. Sabemos que Jesucristo nació y se dio a sí mismo por nosotros, por los pecadores del mundo. Um, Amar a Jesús es morir a nuestra antigua vida y vivir conforme a su palabra, porque nosotros sabemos que nos tenemos que santificar, nos tenemos que alejar del pecado y tenemos que tratar de vivir. Estas cosas son para los creyentes, pero también una vida que todavía no entiende que necesita un Salvador, pues necesita saber que es pecador y que necesita dejar el pecado, necesita llegar a entender que Jesucristo murió por él, por esa persona también, y llegar a reconocer que necesitas la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo ningún ser humano puede conocer al Padre. Por eso también hay que hablarle al nuevo creyente con verdades de sus vidas, que sus vidas serán zarandeadas, serán atormentadas muchas veces por el diablo, porque el diablo, cuando tú llegas a conocer a Dios, él quiere probar a ver si es cierto que tú dejes, porque le pide permiso a Dios también para hacer las cosas contra ti. Ya, si tú te acuerdas de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo ha pedido permiso de zarandearlo y que él le ha dado permiso, pero que después que haya pasado, su fe va a estar más fuerte porque Dios conoce todo. Entonces Él le está diciendo que sí, te va a hacer eso, pero vas a pasar, vas a terminar bien. Y después de eso, ve y ayuda a tus hermanos. También ayúdalos a crecer en la fe, así como tú vas a tener mucha fe después de que te pasen todos esos problemas que el diablo te va a hacer, te va a poner. Y también, si se acuerdan el libro de Job, el libro de Job es el corazón de Job, era puro con Dios. Y aunque estaba pasando por las cosas que Dios había dejado que el diablo hiciera, él siempre daba gracias a Dios por lo que pasaba. No importaba que hiciera lo bueno, porque él tenía mucho, pero después el diablo lo zarandeó y tuvo muchos problemas, pero también Dios lo bendijo. Pero también en nuestra vida sabemos que no tenemos que pensar que lo que pasó Job nos va a pasar a nosotros, como si perdemos algo cuando estamos enfermos, Dios nos va a doblar o nos va a dar 3 veces lo que teníamos, unas 3 casas, ¿no? Eso es una enseñanza para que tengamos fe en Dios, para que tengamos fe en los tiempos difíciles, pero también que tengamos que lo amemos a Él sobre todas las cosas, no importa lo que pase en nuestras vidas, que estemos dispuestos a morir y a dar la vida por Él. En primera de Pedro 3 del versículo 3 al 4 dice así, aquí les está enseñando a las mujeres cómo cuidar su corazón. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues en este pasaje le habla a la mujer y le dice que le está dando instrucciones cómo conducirse, cómo vestirse, que haga las cosas internas más que las externas y que guarden el corazón, porque ya nosotros a veces vemos que hay personas que se maquillan demasiado para, para ir a cualquier lugar. Dios pues no prohíbe esas cosas, pero no te dice que no lo hagas para tú verte y quitarle la gloria a Él, porque una mujer se puede tal vez echar un poquito, pero no es ser extravagante a hacer las cosas demasiada visible. También los aritos, sabes que hay aritos que tú puedes poner un arito pequeño en tu oreja, pero hay mujeres que andan unos aritos que les cuelgan hasta acá y no sé por qué, pero es para ser vistas. Entonces ellos son personas
que no entienden las cosas de Dios. Sabemos que en el pasado los aritos también de nariz y todo eso significaba esclavitud. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, todavía también somos esclavos de algo. Por eso es que nosotros hacemos esas cosas, porque la esclavitud de tu carne todavía está esclavizada a cosas que quieres aparentar, quieres enseñar, cosas que no llevan a nada, no, a Dios no le interesa eso, sino que lo del corazón, porque así nos dice acá. También sabemos que los seres humanos no podemos conocer 100% a las personas, si son sinceras o no, y si han creído de verdad o no, eh, porque no podemos ver el corazón, ni podemos ver los pensamientos de las personas. Dios es el único que puede hacer eso y conoce lo más íntimo de nosotros. Por eso que el creyente confía en el Espíritu Santo que le va a dar discernimiento de las personas para acercarse a ellas, para hablar el Evangelio, para tener comunión. Y Él nos ayuda a discernir, porque también a las personas que han creído en Dios, pues sus vidas van a empezar a, a tener diferente conducta, a hacer cosas diferentes y a querer aprender de Dios, a tener comunión con hermanos, con personas de la iglesia, porque van a querer conocer más acerca de Dios y tener comunión con personas que tienen la misma fe. Vamos a querer tener relaciones con personas que nos edifican y que nos ayudan también en el espíritu y a entender las escrituras, porque hay personas muy dadas a las escrituras y entienden mucho. Y digamos, una persona que es nueva, creyente, pues necesita aprender, necesita que alguien le explique las cosas, qué es lo que Dios dice, pero Dios es el que pone las cosas, que es el que hace con nosotros y te dice lo que hagas. No va a ser digamos, mi convicción es muy diferente que la convicción de otra persona. Yo pues trato de vivir conforme la Biblia, con la escritura, no conforme alguien que me pone reglas, porque el que me pone reglas tal vez ni la vive, porque me quiere poner una regla que tal vez él la rompe. Pero cuando Dios me da una regla, yo quiero cumplir la regla que Dios me ha puesto, no la que un hombre me va a poner, porque Dios es el que pone las reglas, cómo vivir en obediencia y santificarnos todo el tiempo. Vamos a leer también en Romanos 9:18, donde nos dice así, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pues acá podemos apreciar la soberanía de Dios. Algunas personas tal vez se molestan con este versículo porque no entienden que Dios es soberano y a veces cuando tú le das espalda y no quieres escuchar el Evangelio, Él pues deja que tu corazón ya esté endurecido contra Él de todos modos y está viviendo en pecado y deja que tu corazón se endurezca mucho más porque él, él no te quiere a la fuerza, Él quiere que tú llegues cuando tú entiendas de que eres pecador y necesitas la sangre de Cristo, necesitas un Salvador y ese Salvador es solo Jesucristo, quien es el que derramó la sangre por todos nosotros. Así es que nosotros sabemos que Dios deja al pecador. Dios usa la soberbia también y la rebeldía de los enemigos del pueblo de Dios para hacer lo que Él quiere hacer al final. Entonces ahí también vamos a dejar las cosas que Dios hace, hace muchas cosas con los pecadores para llegar a cabo su plan, el plan que Él tiene. Y lo vamos a ver en Éxodo 7:13, donde dice, Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios mandó plagas para que el Faraón se rindiera y ablandara el corazón, pero hechiceros hicieron cosas que Faraón pensó tener el mismo poder. Acá vemos la soberbia del Faraón y vemos a alguien con un corazón que no quiere y no teme a Dios, porque él, como él era Faraón, él pensaba que era igual que Dios. Entonces, si los hechiceros hacían cosas que Dios hacía por medio de Moisés y Aarón, él quería replicarlas y las replicaban porque el diablo también tiene poder para hacer cosas. Pero sabemos que
ese corazón endurecido se endurecía más por medio de su soberbia y el pecado que no quería entender que Dios era el soberano. Eh, si a veces nosotros hay historias en la Biblia donde podemos ver a unos corazones muy malvados, pero también unos corazones dados a Dios. Y vemos la historia de Moisés. Moisés, al ser rescatado del río, eh, si ustedes ven que el faraón mandó matar a los niños y quien rescata al niño del río es la misma hija del faraón, y quien cría a ese hijo, a ese hebreo, pues la hija de Faraón le paga a quién, a la misma mamá de Moisés, que Dios usa todo para su plan redentor, que él va a usar la soberbia de las personas, él va a usar los corazones soberbios para llevar a cabo lo que él tiene que hacer, lo que él quiere hacer, porque después Moisés llega a libertar al pueblo, un, un hijo, casi un nieto de Faraón, se le opone que Dios ha puesto para libertar al pueblo de Israel. Ahí vemos el corazón de Moisés. El corazón de Moisés y el corazón de Faraón eran muy diferentes. También en el libro de Esther, donde Amán quiere destruir a Mardoqueo y a los judíos, y sabemos cómo él miente y usa su puesto para usar al rey y hacer de que el rey ponga un decreto contra los judíos para que pueda exterminar a los judíos. Pero también vemos el corazón de Mardoqueo y de Esther, que están con Dios y Dios está ahí también y usa también a ellos dos para que Esther pueda hablar con el rey y finalmente también pueda poner otro decreto que los judíos se pueden defender con espada para no ser aniquilados. Ellos hubieran sido terminados en esa fecha, pero Dios también es soberano y él tenía el plan de cómo iba a salvar a su pueblo. Y vemos cómo Amán muere ahorcado, donde él había preparado para que Mardoqueo fuera ahorcado en ese lugar, pero él muere en ese lugar y Mardoqueo es exaltado por el rey y lo pone como una persona grande en el reino. Ah, también podemos ver otro ejemplo en Daniel, el corazón de Daniel y el corazón de las personas que querían exterminar otra vez con los judíos, con ellos, con Daniel y con los otros tres amigos de Daniel, y como Daniel es echado al pozo de los leones por las falsas acusaciones que le hacían. Y vemos como Dios rescata a Daniel y también los acusadores son echados y despedazados por los leones. Dios tiene misericordia por los corazones puros, los que honran a Dios y los que quieren obedecerle, porque Daniel obedecía a Dios sobre todas las cosas y por eso lo querían matar, lo querían desaparecer, querían que, que no, ellos, los acusadores eran a personas que odiaban a Daniel porque tenía un Dios vivo. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero necesitan mucho tiempo para verlos o también. Pero ustedes pueden buscar y pueden leer a veces si van al internet, buscan en Google, pueden rápido buscar la historia de Daniel y rápido se les va a salir. Ahora es más simple, un poquito mejor porque nosotros tenemos mucha ventaja sobre la gente que vivió en el pasado, que no tenían esa ventaja de tener tanta información a la mano y querer, si el que quiere aprender, puede aprender. Eh, Vamos a leer también en Éxodo 8, 28 al 31 y después vamos a leer el 32 también. 8, capítulo 8, 28 al 31 dice: Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que que no vayáis más lejos. Orad por mí también. Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová.
Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Acá vemos que Faraón, pues nosotros, como les he dicho, no podemos ver el corazón de las personas. Faraón le dice a Moisés que él lo va a dejar ir, pero que ore a Dios que le quite la plaga que había llegado. Y acá vemos que Moisés le dice, sí, yo voy a orar y, y Dios va a hacer lo que me has pedido. Y Moisés de corazón sincero ora y Dios le responde y le quita la plaga. Pero sabemos que Dios también sabía de que Faraón no iba a dejar ahí a, al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ahí vemos otra vez la soberanía de Dios, que, que el faraón piensa que él puede mentirle a Dios. Así a veces nosotros somos, que vivimos en pecado y hablamos de Dios y hacemos muchas cosas según para Dios, pero si vivimos en pecado, cualquier cosa que uno haga para Dios, Dios no lo recibe, porque no podemos vivir en pecado y que Dios esté recibiendo las cosas que nosotros hacemos. Eh, Vamos a leer en el versículo 32 donde dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Pues acá vemos también, como les digo, las apariencias que nosotros vemos, pero Dios conoce el corazón y conoce mucho más adentro de nosotros. A veces tu desobediencia pues endurece más tu corazón y Dios se aparta y te deja que hagas lo que quieres hacer y puedes llegar a apostatar acerca de las cosas de Dios, porque ya no sientes nada al pecar y al hacer cosas contra Dios. Tú, así como dice la escritura, llega a ser como un callo que se te hace en la mano, que un callo, tú cuando tienes un callo ya no sientes nada, o sea, no sientes que ofendes a Dios, sigues haciendo tu maldad y piensas que estás bien con Dios, y entre más lo haces, pues más se te da a hacer más pecado, y un pecado lleva a otro y a otro, así como el rey David. Si ustedes se acuerdan, el rey David cometió pecado, pero como medio de ese pecado hizo otro, cometió otro, y así siguió hasta que lo confrontó el profeta acerca de su pecado. Pero sabemos que nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas, tenemos que ser sinceros de corazón, y porque Dios sí puede endurecerte el corazón y puede dejarte que se te endurezca más y más. Vamos a leer en Hebreos 3, del 7 al 13, donde nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Allí, si se acuerdan, Dios prometió no dejar entrar a la generación que salió de Egipto, y solo 2 personas entraron a, a la tierra prometida, porque el corazón de los israelitas era muy, muy duro, y seguían pecando contra él, veían tanto milagro, veían tantas cosas que él hacía con ellos, pero no querían cambiar su corazón, y su corazón se endurecía cada vez más porque, como les digo, seguían pecando y Dios no los castigaba, no los destruía, ¿no? Entonces el corazón se llega a endurecer y llegas a apostatar, y no quieres entender que Dios te está dando muchas oportunidades para llegar a Él y para entender que necesitas eh, obedecer, obedecer y vivir una vida santa. Eh, También vamos a leer en Éxodo 17, del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7, y aquí dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pues acá vemos que un pueblo rebelde y el corazón muy endurecido, porque Dios deja que tú le obedezcas porque quieres y porque le amas. Y eso es lo que él quería del pueblo de Israel. Nosotros también ahora necesitamos amar a Dios porque él ya nos ha amado, ya nos ha rescatado, nos ha sacado de una esclavitud muy, muy difícil de salir, que es cuando tú eres pecador y y no tienes, eh, no tienes a Dios en ti, pues es muy difícil salir de eso. El pecado te tiene atrapado, te tiene en sus manos y no son cadenas que solo Cristo, solo la sangre de Jesús puede romper. Cuando te las rompe, pues vas a tener dificultades pelear con esos pecados, con esas tentaciones, pero ya no sos esclavo y ahora puedes escoger, puedes decir no, porque Dios te ha libertado. Dice que Dios hace libre al pecador. También sabemos que nuestro corazón se endurece si no, entre más escuchas la palabra de Dios y más dices, bueno, voy a esperar. Un día, pues la muerte llega y no te anda esperando a ti, sino que nosotros esperamos diciendo, vamos a primero a cambiar, pero el cambio no lo haces tú, el cambio lo hace Cristo. Cristo es el que cambia a la persona. Cristo es el que cambia a todo ser humano, a todo pecador. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que el pueblo de Israel vio mucho milagro, muchas cosas que Dios hizo. Y eso no nos lleva a ser creyentes, sino que por eso es que dice que nosotros a veces vemos muchos milagros y nada pasa en nuestras vidas. Yo cuando era pequeño me acuerdo de mi hermana que se enfermó y tenía anemia y casi muere y he visto cosas que Dios ha hecho porque hasta el día de hoy aquí está con nosotros y Dios la tiene en sus manos y espero que un día también ella reconozca que Dios siempre ha estado desde niños, ha estado con nosotros. Y mi hermano también, que tuvo problemas con su espalda y hasta el día de hoy él lo ha sostenido en sus manos, le ha dado vida hasta el día de hoy, todavía está esperando la respuesta. Él quiere una respuesta de nosotros, que lleguemos a arrepentirnos de nuestro pecado y que lleguemos a los pies de Él, que solo Él puede librarnos y solo Él puede rescatarnos de las cadenas que nos atan, porque el diablo nos ata con toda nuestra vida pecaminosa. Pero espero que Dios bendiga y cuide a cada uno de ustedes, que todos nosotros tenemos cosas de que avergonzarnos. Yo también tengo cosas de que avergonzarme, pero Dios me ha sacado de esas cosas y me ha bendecido y me ha dado el regalo más grande que yo puedo recibir, que es su perdón, que es el perdón de Dios. Gracias por todo por escuchar los videos y espero que les haya ayudado, pero que el Señor Jesucristo sea en sus vidas y que sabemos que Él murió en aquella cruz, resucitó y por su resurrección nosotros tenemos una esperanza, porque el Dios que murió no se quedó en la tierra, sino que salió, resucitó y ascendió al cielo donde nosotros tenemos, Él dijo que iba a preparar morada para los creyentes y esa ciudad santa donde todo creyente llegará, a la Nueva Jerusalén. Y tratemos de entender que nosotros somos pecadores, que necesitamos el arrepentimiento, necesitamos llegar al conocimiento de que Dios nos está llamando y nos está tocando el corazón. Gracias, espero que Dios me lo siga bendiciendo, les siga dando muchas bendiciones
terrenal, pero sobre todo la espiritual, que es la que necesitamos, porque necesitamos estar bien con Él. Hasta luego y nos vemos pronto. Adiós.